Mi hijo político me golpeó en la cara. Mi propia hija me arrastró afuera tomándome del pelo. Todo porque dije que no a darles $3 millones. Me quedé sentada en la acera, sangrando, temblando de frío, y preguntándome cuándo mi hija se había convertido en alguien que ya no reconocía. Pero lo que ellos no sabían era que yo ya me había preparado para ese momento, y una hora después, todo empezó a derrumbarse para ellos. Me mudé a vivir con mi hija April la semana después de cumplir 71 años, no porque no pudiera vivir sola, no porque necesitara ayuda para subir escaleras o para recordar nombres, sino porque ella dijo que me extrañaba, que quería tenerme más cerca, que hasta su marido Russell estaba de acuerdo. En ese momento pensé que era amor, no me di cuenta de que era estrategia. La casa de ellos estaba en una calle tranquila cerca de Des Moines, con un porche amplio y un columpio blanco que nunca se usaba. April había decorado el cuarto de huéspedes en tonos lila y marfil, mis colores favoritos. Había sábanas nuevas en la cama y una foto enmarcada nuestra del día de su graduación del colegio secundario en la mesita de noche. Recuerdo estar ahí parada, con la maleta todavía en la mano, pensando, tal vez esto sea bueno, tal vez esto cure la distancia que había entre nosotras. No era como si no tuviera otro lugar a donde ir. Tenía un pequeño departamento a 2 pueblos de distancia. Trabajaba medio tiempo en la biblioteca pública, organizando los archivos históricos y dando talleres de genealogía. Ese trabajo significaba algo para mí. También lo significaba la tranquilidad de mi propia casa, mi pequeña cocina, mis aleros y pimenteros en forma de búho de cerámica. Pero April dijo que extrañaba las cenas conmigo. Dijo que quería que sus hijos escucharan mis historias. Yo le creí. La primera semana todo fue bien. Ella me preparaba té todas las noches antes de dormir. Russell me preguntaba sobre mi antiguo trabajo. Los nietos se sentaban a mis pies mientras yo les contaba cómo nuestros antepasados vinieron de Gales. Me sentía casi tonta por haber dudado de ella. Luego, poco a poco, las cosas pequeñas empezaron a cambiar. April comenzó a mencionar las cuentas más seguido. Su voz era suave, pero las palabras pesaban. Hablaba de refinanciar la hipoteca, de los ahorros para la universidad, de lo ajustado que estaba todo. Russell mencionó una oportunidad a través de uno de sus clientes, un fondo inmobiliario, alto rendimiento, bajo riesgo. Lo dijo casualmente una noche durante la cena, mientras cortaba el pollo asado. Yo asentí educadamente, pero algo en mi pecho se apretó. Unos días después, April entró a mi cuarto con una carpeta. Adentro había formularios bancarios, una página para notarizar y una impresión de mi cuenta de inversiones. Se sentó a mi lado en la cama. Su tono era cuidadoso. Dijo que solo necesitaban una transferencia a corto plazo, que me la devolverían en 6 meses, que ayudaría a asegurar su futuro y el de los niños. Le pregunté cómo había obtenido acceso a la información de mi cuenta. Sonrió, pero sus ojos no. Dijo que siempre había sabido mis contraseñas, que a veces necesitaba revisar por mí. Esa noche me quedé despierta mirando el ventilador del techo que giraba despacio encima de mí. Algo se había roto. Pensé en mi difunto marido, en cómo habíamos ahorrado durante años, poquito a poco, sin tocar nunca el capital. Pensé en la vez que le presté a April $2,000 para arreglar la transmisión del auto y nunca me los devolvió. Me di cuenta de que me había mudado a una casa donde el amor venía con condiciones. Para el final de la segunda semana, dejé de dejar la puerta de mi cuarto sin llave por la noche. Mirando hacia atrás, me pregunto si alguna de ustedes ha sentido ese cambio también, cuando un abrazo se convierte en una transacción, cuando la bondad se transforma en moneda. Si alguna vez han confiado tanto en alguien que se mudaron a su casa solo para sentir que las paredes se cerraban, entonces saben a qué me refiero. Y si aún no lo han vivido, quédense conmigo, porque lo que pasó después abrió todo de par en par, y una vez que se corrió esa cortina, ya no hubo forma de seguir fingiendo, ni para mí, ni para ellos, ni para nadie. Al comienzo de la tercera semana, las cosas pasaron de ser sutiles a ser obvias. Lo noté primero con los recibos del supermercado. Yo siempre ofrecía pagar lo que usaba, leche, pan, mi té de manzanilla especial. Pero una tarde, April dejó un recibo en la mesa de la cocina, con ítems marcados en rojo y un total escrito al lado. Después pegó una notita adhesiva. Tu parte, gracias. Sin saludo, sin carita sonriente, solo un número.
Esa misma noche me entregó un desglose impreso de los servicios mensuales, todo destacado en columnas. Señaló mi nombre al final y dijo con voz tranquila que la equidad mantiene las cosas claras, que así las familias permanecen fuertes. Russell no habló mucho esa noche, pero asintió mientras miraba su teléfono. No discutí. Subí con el papel en la mano, me senté al borde de la cama y miré los números. El total no era exagerado, pero el mensaje era más fuerte que la cifra. No querían una madre en su casa, querían una inquilina. Unos días después, encontré a Russell en la cocina hojeando un cuadernito negro pequeño. Cuando entré, lo cerró muy rápido, lo dejó en la mesita y sonrió como si nada. Esa noche, cuando salieron, revisé el cajón donde guardaba mi carpeta personal. Estaba ligeramente fuera de lugar. Las pestañas habían sido movidas. Algunos documentos no estaban donde los había dejado. No necesitaba pruebas para saberlo. Había visto suficiente a lo largo de los años como para confiar en mi instinto. Algo se estaba tramando a mis espaldas. A la mañana siguiente, durante el desayuno, April mencionó casualmente la planificación patrimonial. Preguntó si alguna vez había considerado simplificar mis cuentas. Dijo que había leído que las cuentas conjuntas eran más fáciles en caso de emergencias. Luego mencionó a la madre de una amiga que había puesto todo en un fideicomiso para sus hijos. Así no había dudas después. No respondí. Siguió hablando. Dijo que no se trataba del dinero. Era por claridad, por prepararse para el futuro, por paz mental. Russell agregó que él podía ayudar con los papeles, si quería, que lo había hecho para clientes, que tenía plantillas, que podía hacer el proceso fácil. Miré mi cereal. La leche ya estaba tibia. La cuchara pesaba en mi mano. Esa misma tarde, llamé a mi asesor financiero desde el auto. No quería hablar dentro de la casa. Le pedí que pusiera alertas en todas las transferencias, que bloqueara cambios y que marcara actividad desde IPs desconocidas. Me preguntó si todo estaba bien. Dije que era una precaución, por si acaso. Para el final de esa semana, April me entregó un paquete de documentos. Dijo que ya había preparado un borrador de transferencia de autoridad, solo para empezar. Su tono era casual, como si me ofreciera una receta de galletas, pero sus ojos se quedaron fijos en mis ojos un segundo de más. No abrí el paquete, lo dejé a un lado y le pregunté cómo estaban los chicos en la escuela. No insistió, pero 2 días después, Russell lo volvió a mencionar. Esta vez estábamos solos en el garaje. Dijo que April solo quería ayudar, que yo tenía suerte de tener una hija que se preocupaba tanto. Luego sonrió demasiado suave y dijo que el dinero solo crea drama cuando la gente es reservada. Lo esquivé. Entré a la casa y cerré con llave la puerta de mi cuarto. Esa noche revisé todas mis cuentas, cambié contraseñas, anoté nombres de personas en las que confiaba, escaneé y guardé copias en un pendrive que escondí dentro del forro de mi maleta. No dormí mucho, no tenía miedo todavía, pero había empezado a prepararme. No era paranoia, era reconocimiento de patrones, y ese patrón ya se había mostrado antes, solo que antes no había querido verlo. La tercera semana se fundió con la cuarta, y con ella vino un cambio extraño en la casa. Estaba en los pasos de Russell que se oían más fuerte en el pasillo, en cómo April dejó de golpear antes de entrar a mi cuarto, en cómo los nietos de repente estaban demasiado ocupados para pasar tiempo conmigo, pequeños aislamientos que se acumulaban despacio y luego de golpe. Empezó la mañana que encontré mi organizador de medicamentos en el cajón equivocado. Yo siempre lo guardaba debajo de la cama, pero ese día estaba arriba del tocador, abierto. El compartimento del martes estaba vacío, aunque yo no había tomado nada todavía. No entré en pánico, no acusé, solo tiré las pastillas y empecé un nuevo set de mi alijo del viaje. Empecé a llevar lo esencial en una bolsita con cierre que nunca dejaba. Dejé de dejar mi café sin supervisión. Una tarde escuché a Russell en el patio trasero hablando muy fuerte por teléfono. Caminaba cerca del cobertizo. Su voz era cortante.
No entendí todas las palabras, pero oí capital propio, consolidación y tutela legal. Más tarde ese día, April me preguntó si me molestaría firmar unos formularios para su refinanciamiento. Dijo que era solo una actualización de rutina. Le pregunté por qué mi nombre aparecía como copropietaria de la segunda hipoteca. Hizo una pausa justo lo suficiente. Luego dijo que debía ser un error administrativo. Ahí supe que había subestimado hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Esa noche saqué el sobre manila que guardaba escondido debajo del forro de mi maleta. Adentro estaban registros antiguos de las cuentas de mi marido, copias notariadas de mi fideicomiso y una lista completa de mis activos. Todo había estado separado desde que él falleció. Ese siempre fue nuestro plan. Russell y April no sabían que mi nombre nunca había estado ligado a la casa de Iowa. Pensaban que yo solo tenía el departamento y la cuenta de retiro, pero la verdad era que todavía tenía acceso a un portafolio diversificado, parte offshore. No era rica, pero no era dependiente. Al día siguiente fui al banco en silencio. Pedí hablar con personal de nivel gerencial. Presenté mi identificación e inicié una revisión completa de intentos recientes de acceso a todas las cuentas ligadas a mi número de seguro social. Hubo 2 intentos fallidos de inicio de sesión desde una IP ligada al negocio de Russell. Pedí a la gerente que pusiera el nivel de seguridad más alto, acceso biométrico, cambios solo en persona y transacciones verificadas por voz. No hizo preguntas, solo asintió y lo hizo. Volví a casa antes del atardecer. La cena ya estaba en la mesa. April sirvió cerdo asado con zanahorias demasiado cocidas. Russell preguntó cómo había sido mi día. Dije que había ido al parque. Asintió, satisfecho. Esa noche apenas dormí, no por miedo, sino por la sensación creciente de que algo inevitable estaba por romperse. ¿Y se rompió? 3 días después me desperté y encontré mi cuarto revuelto. Mi maleta estaba abierta, los cajones sacados, hasta el forro de mi abrigo estaba rasgado. Mi pendrive había desaparecido. Me quedé parada en silencio en la puerta, el corazón latiendo fuerte. Luego bajé. April estaba en la cocina. No levantó la vista. Russell estaba junto a la heladera, brazos cruzados. Les pregunté si alguien había entrado a mi cuarto. April dijo que tal vez uno de los chicos buscaba tijeras. Russell dijo que tal vez yo había perdido algo. Lo dijeron demasiado rápido. No respondí. Subí, cerré la puerta y saqué el teléfono fijo que había escondido detrás de la estantería. Era una línea de emergencia que mi marido y yo habíamos usado años atrás cuando tuvimos una estafa inmobiliaria. Marqué un número que no había llamado en mucho tiempo, la oficina de mi abogado. Su asistente contestó. Le di la palabra clave. Me pasó inmediatamente. En minutos, mi abogado confirmó que podía bloquear todo. Le pedí que activara la cláusula de seguridad en mi fideicomiso para eliminar cualquier poder compartido y que notificara al custodio offshore que se había intentado fraude. También le pedí que hiciera un reporte preventivo a servicios de protección de adultos, solo para dejar registro. No estaba acusando todavía, pero quería una huella. Luego preparé una pequeña valija de noche, solo lo esencial. No corrí, no lloré, simplemente actué. Esa tarde, al bajar las escaleras, vi a Russell junto a la chimenea sosteniendo mi pendrive. No dijo nada. Se veía triunfante. April estaba detrás, su cara difícil de leer. Les dije que salía a caminar. No me detuvieron. En la esquina de la cuadra me subí a un sedán negro que me esperaba. Mi abogado había enviado un chofer. Fuimos directo a un lugar seguro que había arreglado años atrás. Una casita pequeña en Ames, a nombre de una vieja amiga de la universidad que me debía un favor. Al día siguiente congelé todos los activos conjuntos, puse alerta de fraude, transferí todo a un fideicomiso protegido y irrevocable, y por primera vez en semanas, dormí. No profundo, pero sin mirar por encima del hombro. El silencio en la casa segura era diferente. No hacía eco como en la casa grande. Me envolvía como un abrigo cálido. Por primera vez en semanas, podía oír mi propia respiración otra vez. Me senté esa tarde en la mesa de cocina con una taza de té de menta, mirando la pila de documentos que mi abogado había enviado.
Cada página tenía un propósito claro. Cada firma que puse esa noche recuperaba un pedacito de mi vida en mis manos. Durante los siguientes 3 días, me quedé en esa casita tranquila en Ames, con las cortinas cerradas y los teléfonos silenciados. No vi noticias, no miré redes, solo pensé. Pensé en cómo había llegado tan lejos, cómo 2 personas a las que una vez cargué recién nacidas, Russell y April, podían volverse tan calculadoras, tan frías. La cuarta mañana recibí un email del banco. Hubo un intento de inicio de sesión con credenciales viejas, luego otro del abogado. Había hablado con el administrador del fideicomiso. Todos los activos habían sido movidos. La nueva estructura era intocable, irrevocable, y los fideicomisarios sucesores que había nombrado hace años, 2 mujeres de mi grupo de lectura, ambas profesoras jubiladas, ahora estaban legalmente a cargo si algo me pasaba. Esa misma tarde pedí una llamada con la investigadora principal de Servicios de Protección de Adultos. Ya habían abierto una investigación discreta como precaución. Les di todo. Cada incidente, cada documento, cada foto que había tomado discretamente del cajón revuelto. Les di una línea de tiempo hasta la hora en que empecé a notar la manipulación. No estaba presentando cargos, todavía no, pero quería un registro. La oficial con la que hablé fue paciente y precisa. No ofreció consuelo falso, pero dijo algo que no había oído en mucho tiempo. Dijo que yo había hecho lo correcto. Dijo que no estaba sola. Más tarde esa noche, manejé de vuelta a la ciudad. No fui a la casa de ellos, fui a la de mi amiga Patrice. Me recibió con los brazos abiertos, sin preguntas, sin juicios, solo una cazuela caliente y un cuarto de huéspedes limpio. Mientras estuve ahí, por fin me permití sentir el peso. La traición no era solo por el dinero, era por borrar. No habían intentado robar mis cuentas, habían intentado borrar mi autonomía, reemplazar mi legado con su conveniencia. Pero fallaron, y esa verdad me sostuvo cuando llegó la carta. Era una notificación impresa de un estudio jurídico que representaba a Russell y April. El tono era frío. Expresaban preocupación por mi desaparición repentina y pedían una reunión voluntaria para discutir una estructura patrimonial revisada. Decían que yo podía estar bajo influencia indebida, que otros podían estar manipulándome para excluirlos. Mencionaban mi edad, mi reciente confusión. Le entregué la carta a mi abogado. Sonrió mientras la leía, luego hizo una copia. Resaltó cada frase cargada y redactó una respuesta firme pero educada. Incluyó prueba de mi capacidad legal, evaluaciones cognitivas recientes que había hecho en un chequeo rutinario, y detalló la línea de tiempo de los eventos que ya había documentado. Luego puso en copia a Servicios de Protección de Adultos y a la Junta Federal de Supervisión. Al día siguiente, un detective de la Unidad de Delitos Financieros me contactó. El banco había marcado los intentos de inicio de sesión anteriores como parte de un patrón más amplio de explotación de ancianos que ahora estaban investigando. El nombre de Russell había aparecido antes, el de April también. Me senté frente al detective 2 días después. Le conté todo, no solo los detalles, sino el sabotaje emocional. Cómo April dejaba caer comentarios pasivos sobre mi salud. Cómo Russell usaba el silencio para manipular mis respuestas. Cómo ambos habían erosionado lentamente mi independencia, disfrazada de preocupación. El detective asentía, tomaba notas y preguntó si estaría dispuesta a testificar si fuera necesario. Dije que sí, pero más que nada pedí protección para el futuro, para otras mujeres como yo. La semana siguiente me reuní otra vez con mi abogado para redactar una declaración jurada formal. Se mantendría confidencial a menos que la investigación avanzara a cargos formales. Pero ya estaba claro, no había exagerado, no me lo había imaginado, lo había visto y había respondido.
La última acción que tomé esa semana fue simbólica. Cambié el nombre del fondo benéfico que había creado años atrás con mi difunto marido. Originalmente llevaba la fecha de nuestro aniversario. Ahora lo llamé el Fideicomiso Eleyana, en honor a mi abuela, la mujer más fuerte que conocí. Lo reestructuré para que cada año una parte de los intereses se otorgara a mujeres mayores de 65 años que hubieran sobrevivido a abuso financiero dentro de sus familias. No necesitaba venganza, necesitaba sentido, y con ese cambio sentí que algo se movía dentro de mí, una especie de liberación. La rabia no desapareció, pero dejó de quemar. Para el final del mes me había mudado oficialmente. Patrice me ayudó a encontrar un departamento de 2 dormitorios en un barrio tranquilo, con veredas anchas y robles altos. Desempaqué despacio, puse fotos de mi marido en los estantes, enmarqué una impresión del certificado del fideicomiso con el nombre de mi abuela arriba. Preparé té esa tarde, me paré en la ventana y miré cómo el viento movía los árboles. Había perdido una familia, sí, pero también había recuperado algo que no sabía que me faltaba, a mí misma. Adjuntas había declaraciones juradas firmadas por 2 de sus amigos, personas que apenas había visto 1 o 2 veces. Hablaban de mi confusión, de mi supuesta olvidadiza y de un incidente en una parrillada familiar donde supuestamente pregunté lo mismo 3 veces. Era ridículo, pero estaba presentado en el juzgado, y eso significaba que ahora era registro público. Me reuní otra vez con mi abogado. No se inmutó, lo esperaba. Expuso un plan, limpio y calmado, como siempre. Responderíamos con documentación, mis evaluaciones del Dr. Kersh, mis tests cognitivos y declaraciones juradas de mi asesor financiero, 2 vecinos y 3 miembros del comité de la iglesia en el que había servido 6 años. Esas personas me conocían mucho más tiempo y más de cerca que los testigos plantados de Russell o April. Pero había algo más, algo inesperado. El detective con el que me había reunido semanas atrás volvió a contactarme. Habían encontrado imágenes de cámaras de seguridad del banco, no del mío. 2 intentos separados de Russell de acceder a cuentas a mi nombre, cada vez usando documentos que habían sido marcados como alterados. Solo eso no daría cargos, pero junto con el patrón, construía un caso. Estaban preparándose para llevarlo al fiscal de distrito. Esa misma noche me senté con Patrice, le conté todo. No había compartido todos los detalles antes. Escuchó, no interrumpió, y luego me ofreció algo que no había considerado. Me sugirió que escribiera una carta al tribunal yo misma, no solo una respuesta legal, sino una personal. Dijo, habla como mujer, no como cliente. Deja que el juez escuche tu voz antes de verte la cara. Me tomó un día decidirlo. Luego me senté, pluma en mano, y escribí primero a mano, 4 páginas, no solo hechos, sino sentimientos. Escribí sobre mi infancia, sobre criar a April, sobre su curiosidad, su risa. Escribí sobre el momento en que me di cuenta de que había cambiado. Describí el silencio entre nosotras que se hizo más fuerte con los años, y expliqué en términos simples que protegerme no era crueldad, era claridad, y había llegado demasiado tarde. Mi abogado la transcribió para el tribunal. Se agregó al paquete de respuesta junto con los documentos de apoyo. La audiencia estaba programada para 3 semanas. Esas 3 semanas pasaron con una quietud extraña, no calma, sino suspendida. No tuve noticias de April ni de Russell, ni una palabra, pero los diarios locales recogieron rumores del expediente de sucesiones. Era una ciudad pequeña, después de todo. La gente murmuraba, viejos amigos llamaban, la mayoría dejaba mensajes de voz. No los devolví, todavía no. La mañana de la audiencia me puse un traje azul marino que no tocaba desde el funeral de mi marido. Me cepillé el pelo liso y lo recogí. No llevé bolso, solo una carpeta con mi nombre y un corazón que había aprendido a no temblar. Los juzgados son más fríos de lo que parecen. Me senté junto a mi abogado.
Russell y April estaban del otro lado. April no me miró, Russell sí, una sola vez, y luego giró la cabeza. Entró la jueza. Comenzó la audiencia. El abogado de ellos habló primero. Me pintó como desconectada, volátil, presa de manipulación. Usó palabras como aislada, retraída, emocionalmente inestable. Luego presentó a sus testigos, los mismos dos de antes. Hablaron en términos vagos, oído de alguien, visto algo una vez. Luego nos tocó a nosotros. Mi abogado presentó las evaluaciones, las declaraciones, la línea de tiempo. Caminó por el patrón de control y coerción, luego puso la carta que yo escribí en el registro. La jueza la leyó en silencio desde el estrado. Cuando levantó la vista, solo dijo esto, que era raro en su tribunal ver tanta claridad de alguien acusado de incapacidad. La jueza desestimó la petición sin demora, llamó al expediente no solo infundado, sino un abuso del proceso. Remitió el asunto para revisión adicional. Salimos sin decir palabra a Russell ni a April, no quedaba nada que decir. En casa preparé té y me senté en el balcón por primera vez. El cielo era amplio, dorado pálido. El aire olía a lluvia. Más tarde esa noche recibí un email de un pequeño grupo de defensa de mujeres. Alguien en el tribunal había pasado mi carta. Me preguntaban si estaría dispuesta a hablar en un foro próximo, no sobre el caso legal, sino sobre resiliencia, sobre recuperar su identidad, sobre sobrevivir traiciones silenciosas. Cerré la laptop. No estaba lista todavía, pero la idea se quedó conmigo porque tal vez sanar no se veía como cierre, tal vez se veía así. Un lugar tranquilo, un nombre restaurado y una voz que por fin había encontrado su volumen otra vez. La semana después de la audiencia, algo dentro de mí cambió. No fue alivio, no exactamente. Fue algo más quieto, más vacío, como estar en una casa que acababan de vaciar. Los ecos no eran fuertes, pero estaban por todos lados. Había ganado, sí, pero no se sentía como victoria. Se sentía como caminar sola fuera de un campo de batalla, cargando solo el silencio de lo perdido. Ese fin de semana me quedé adentro. Patrice pasó con víveres y unas tulipas. No hablé mucho, y ella no insistió. Solo se sentó a mi lado mientras yo regaba las plantas y limpiaba los cajones de la cocina. Fue la primera vez que noté de verdad cuán quietas se habían vuelto mis manos, sin temblor, sin tensión, solo una lentitud firme, como si algo finalmente se estuviera asentando. Esa noche me senté en la mesita junto a la ventana y abrí la caja de almacenamiento que había traído de la casa vieja. Adentro había fotos, diarios y la carpeta de cuero que guardaba todas las cartas viejas que Russell me envió en la universidad. Su letra infantil, sus bromitas, las promesas que solía hacer de cuidarme cuando fuera vieja. Miré una carta mucho tiempo, luego la dejé a un lado con calma. Saqué mi propio diario, no el de listas o contraseñas, sino el sin renglones, el que no tocaba desde el año después de que mi marido falleció. Giré a una página en blanco y escribí una línea. Todavía estoy aquí. No estaba segura de qué quería decir exactamente, pero las palabras se sentían reales, firmes. 3 días después me reuní otra vez con mi abogado, no porque tuviera que, sino porque quería hablar de los próximos pasos, no legales, personales. Mencionó el fideicomiso, el fondo Elellanena, y cómo la primera ronda de subvenciones podría liberarse en 6 meses. Dijo que las solicitudes ya estaban llegando, mujeres de todas las edades con historias de pérdida, de supervivencia, de reinvención silenciosa. Luego me miró y preguntó si quería permanecer anónima. Pensé en eso mucho tiempo. Pensé en lo que significaba ser visible, tener tu nombre ligado a algo a lo que otras podrían aferrarse algún día en su hora más oscura. Levantarme, no a pesar de lo que pasó, sino por eso. Le dije que no, quería mi nombre puesto. Esa tarde salí a caminar por el barrio. Pasé por un parque con bancos pintados de azul pálido y niños corriendo en círculos. Me senté un momento, dejando que la luz tardía me diera en la cara, y pensé en April,
no con rabia, ni siquiera con decepción, solo con quietud. Ella había tomado su decisión, Russell también, y ahora yo había tomado la mía. Pero esta vez no era reactiva. No se trataba de proteger lo que tenía, se trataba de elegir en qué quería convertirme. En casa preparé té, luego abrí un documento en blanco en la laptop. Por primera vez en años, empecé a escribir mi historia, no como caso, no como artículo, sino como una vida plena, imperfecta, silenciosa, la mía. Empezaba con la línea que había escrito en mi diario. Todavía estoy aquí. Y de ahí las palabras salieron como agua. 3 semanas después de decidir poner mi nombre públicamente en el Fondo Elellanena, llegó una carta de la oficina de un investigador federal. Estaba dirigida a mí directamente, no a través de mi abogado, no por canal legal. Firmada a mano, letra ordenada, sin burocracia, solo una frase tranquila al final. Estaban reabriendo la investigación sobre Russell. Mis dedos no temblaron cuando dejé la carta. No sentí miedo, solo una opresión en el pecho que me decía que el pasado no había terminado conmigo todavía. Al día siguiente me reuní con el investigador. Parecía demasiado joven para tener tanto poder, pero sus ojos eran pacientes. Explicó que varias transferencias financieras sospechosas habían sido marcadas en la investigación más amplia sobre explotación de ancianos en nuestro condado, y 2 nombres seguían apareciendo: Russell y April. Escuché, les di lo que tenía, pero más importante, les di lo que nadie más podía: la historia detrás de los números. No una queja, no una lista de agravios, solo hechos, tranquilos y filosos como vidrio. Cómo April había obtenido acceso lentamente a mis cuentas digitales, cómo Russell me había presionado para firmar poder notarial sin darme tiempo a pensar, cómo una vez creí que eso era normal, incluso amoroso. El investigador se inclinó hacia adelante. Me dijo que habían requisado al banco grabaciones de voz ligadas a transferencias electrónicas. En una, un hombre se identificó como mi yerno usando mi nombre completo y mi número de seguro social. El problema era que la voz no era de autorización mía, y el permiso nunca había sido registrado. Las ruedas de la justicia ahora giraban, y ya no era la única que veía los granos. Esa noche me senté sola en la sala con todas las luces apagadas. Solo el zumbido del refrigerador en la habitación de al lado. No lloré, no temblé, pero lo sentí, ese zumbido bajo de ajuste de cuentas. No sabía a venganza, sabía a gravedad. 2 días después, Patrice pasó. Trajo una carpeta gruesa con informes y recomendaciones del Consejo que habíamos armado discretamente para el Fondo Elellanena. Querían expandirse, más solicitantes, más alcance, una alianza con un programa universitario que capacitaba a mujeres en alfabetización digital y finanzas. Miré la propuesta y me detuve en un párrafo al final. Una serie de charlas, mujeres mayores de 60, compartiendo historias reales de reconstrucción, batallas silenciosas y triunfos callados. Me habían puesto a mí con lápiz. No dije sí, no dije no. Esa noche me senté otra vez en el balcón. El aire estaba pesado con el calor temprano del verano. Una sirena pasó 2 calles más allá. No me sobresalté. Pensé en lo que significaba hablar, no susurrar, no escribir en diario, hablar. Y no solo por mí, sino por las cientos de mujeres de las que había leído en las primeras solicitudes del fondo. Historias llenas de incredulidad, gaslighting, borrado financiero, traición disfrazada de cuidado. Mi historia no era rara, esa era la parte más dura. Era común, silenciosa, ordinaria. Ese silencio necesitaba romperse. Así que acepté. Me presenté en la primera de las reuniones pequeñas 2 semanas después. Un espacio comunitario modesto en el sótano de la biblioteca local. Sillas plegables, café y vasos de papel, sin micrófonos. Les conté la verdad. No todo,
solo lo suficiente. Les dije que tenía 71 años, que había criado a una hija que amé con todo lo que tenía, que había visto cómo se alejaba, no en un momento fuerte, sino en 100 decisiones silenciosas. Les hablé de Russell y del piso del baño, y del silencio que siguió, pero sobre todo les hablé de despertar, del día en que me di cuenta de que sobrevivir no era la meta final, que la dignidad importaba más que la paz, que ninguna herencia, ningún linaje, ningún apellido compartido podía superar la voz dentro de una mujer cuando finalmente decía basta. No hubo aplausos, no vítores, solo silencio y algunas lágrimas. Pero ese silencio se sentía diferente ahora, no el silencio de la vergüenza, el silencio del reconocimiento. Después, una mujer llamada Eloise tomó mi mano. Tenía 73. Su hija le había quitado la línea de crédito hipotecario y desaparecido. No se lo había contado a nadie hasta esa noche. Mientras hablaba, su voz se quebró, pero no paró. Y me di cuenta de que esto era el verdadero legado. No el fondo, no la victoria en el tribunal, ni siquiera el nombre que había limpiado. Era el simple hecho de que en esa sala una mujer había respirado un poco más fácil porque yo había hablado primero. Para finales del verano, el nombre Fondo L. Llena había empezado a circular discretamente por espacios de organizaciones sin fines de lucro y comunidades de retirados. Nada ostentoso, solo un impulso silencioso. Nunca quise que se hiciera grande, pero a veces, cuando plantas algo honesto, crece. Había aceptado hablar otra vez, esta vez en un centro de mujeres en Greenville, a unos 40 minutos de mi casa. Habían impreso volantes pequeños, solo mi nombre, la hora, y un título que yo no había elegido, Hablando a través del silencio. El título pesaba en mi pecho todo el viaje. La sala estaba cálida cuando llegué. Luces fluorescentes, café ya preparándose. Me senté atrás mientras las organizadoras revisaban los asientos. No me puse nada especial, solo una blusa azul de punto, pantalones de algodón y el reloj plateado que Russell me regaló en 1984. Gracioso que todavía lo usara, no por el sentimiento, solo porque marcaba bien la hora. Cuando llegó el momento de hablar, no ensayé, simplemente avancé y conté la verdad otra vez. Un tono diferente. Esta vez hablé más de lo que vino después, de cómo se sentía estar en tu propia casa otra vez sin esperar pasos detrás de ti, de aprender a cocinar para una y no sentirse apenada, de pagar tus propias cuentas y sentir gratitud por el clic silencioso de confirmación. Vi a algunas mujeres asentir. Una buscó su bolso para secarse los ojos. Después una mujer de pelo gris y castaño me pidió acompañarme al auto. Se llamaba Judy, 71 años. Su historia se desplegó despacio, pero reconocí el ritmo. Una hija que tomó control de sus finanzas, un yerno que manejaba los papeles y de repente no podía acceder a su propia cuenta corriente. Susurró que no tenía a nadie más a quien contarle. Así que le di el número, no el mío, el del centro, y le dije que llamara por la mañana. Tenían voluntarias capacitadas justamente para eso. Sostuvo el papel como si fuera un salvavidas. Esa noche no pude dormir, no por nervios, por algo más. Era el peso de todo, las historias acumulándose como hojas caídas, cada una susurrando con el mismo dolor. No tenían fin, y por primera vez me pregunté si era lo bastante fuerte para seguir sosteniendo espacio para ellas. A la mañana siguiente preparé avena y miré por la ventana de la cocina. El aire estaba quieto también. Podía sentir algo cambiando otra vez, pero no podía nombrarlo. 2 días después, mi abogado llamó. La investigación federal había avanzado. Estaban finalizando cargos. Eran múltiples: robo de identidad, abuso de anciano, coerción financiera.
El nombre de Russell estaba listado, el de April también. La noticia no me sorprendió, pero igual dolió. La parte que me tomó desprevenida fue la solicitud de prensa. Una periodista de un medio respetado había seguido el desarrollo del Fondo El Enana. Querían destacar el Fondo El Enana en una nota nacional sobre abuso financiero contra personas mayores. Preguntaron si estaría dispuesta a hablar completamente en registro. Dije que necesitaba un día. Caminé horas por calles que no veía en años, pasando la oficina de correos, el viejo teatro comunitario, una panadería que ahora vendía muffins veganos y té de lavanda. El mundo había cambiado tanto y yo había pasado años solo tratando de sobrevivir dentro de él. Pero ahora estaba parada en él, y tal vez era hora de dejar de esconderme. Así que acepté. El artículo salió una semana después. Mi nombre, mi cara, una foto mía parada frente a la biblioteca después de una de las charlas. La luz del sol atrapando el borde de mi pelo. El titular era simple. Ella habló. No hubo llamadas furiosas de April ni cartas de Russell. Solo silencio, pero no el que atormentaba. Este silencio se sentía ganado. La semana siguiente pasó algo inesperado. Una joven de una universidad local me contactó. Estaba estudiando liderazgo en organizaciones sin fines de lucro y quería hacer pasantía con el Fondo El Enana. Dijo que su abuela había sido una de las primeras mujeres en solicitar y había llorado al leer la carta de aceptación. Dijo que quería ayudar a otras mujeres a sentir esa escena. Le dije que sí, no solo porque necesitábamos ayuda, sino porque vi algo en ella, una continuidad, prueba de que lo que estábamos construyendo no era sobre mí, era más grande. Esa tarde, mientras archivaba papeles de subvenciones y actualizaba presupuestos, me di cuenta de algo. No había pensado en Russell ni en April en horas. No por miedo, no por dolor. Simplemente no había pensado en ellos. Por fin habían dejado de vivir en mi cabeza. Y eso, más que cualquier decisión judicial o titular, se sintió como el verdadero comienzo. El día que llegó la carta, acababa de volver de la ferretería con una bombilla nueva y una botella de vinagre. Vi el sobre en la mesa del porche, fuera de lugar, color crema y grueso, sin remitente, solo mi nombre escrito con letra firme y deliberada. Reconocí esa letra, era de April. Mis dedos no temblaron, solo lo abrí. Adentro había una sola hoja. No era larga, unas pocas oraciones como mucho. Decía que había oído del Fondo El Enana, que había visto mi foto en el artículo y que Russell le había dicho que cometieron errores, que ahora quería hacer las paces, que les gustaría encontrarse a cenar, solo una noche tranquila, solo para hablar. Había incluido un lugar, un restaurante en una zona de la ciudad que no visitaba en años, no muy lejos del juzgado en realidad. El horario era casual, viernes 7. Dejé la carta y fui a poner agua a hervir. No necesité tiempo para decidir. No iba a ir, pero tampoco la rompí. La dejé ahí 2 días completos sin tocar junto al reloj de la cocina. Supongo que quería entender por qué ya no estaba enojada, por qué la invitación no dolía, por qué el silencio dentro de mí se sentía tan sólido. Para el viernes por la tarde ya había olvidado la carta por completo. No fue hasta que el sol empezó a bajar y vi la luz afuera cambiar a ese tono dorado extraño que recordé. 7. Y luego a las 7:30 sonó mi teléfono. Número desconocido. Lo dejé ir al buzón. Luego sonó otra vez y otra. Finalmente atendí. Era una enfermera de la sala de emergencias. April había sido internada con dolores de pecho, leves, pero suficientes para hacer estudios. Habían encontrado mi número como contacto de emergencia. Ella había escrito mi nombre.
Me senté al borde de la cama, teléfono pegado a la oreja. Podía oír voces de fondo, máquinas pitando, y por un momento el aire a mi alrededor pareció encogerse. Pregunté a la enfermera si estaba estable. Dijo que sí. Luego hizo una pausa. Dijo que April había pedido por mí, que estaba sola. No respondí de inmediato. Miré mis manos, las venas, la piel, las marcas del tiempo que antes no estaban. Pensé en la mujer que me había arrastrado del pelo, que había cerrado la puerta de golpe en mi cara, que me había hecho sentir invisible en mi propia casa. Y luego pensé en la niña pequeña que se dormía en mi pecho todos los domingos después de misa, que lloraba cuando perdió su elefante de peluche, que me trenzaba el pelo con sus deditos y susurraba que olía a lavanda y a papel. Así que fui, no porque la perdonara, sino porque algo en mí necesitaba verla como era ahora. La habitación estaba tranquila cuando entré, se veía más pequeña de lo que recordaba, el pelo recogido flojo, un suero goteando despacio a su lado. Abrió los ojos y parpadeó. Por un momento no pareció reconocerme, y luego su boca se movió. Dijo mi nombre. No hablé, solo acerqué la silla y me senté. La enfermera asintió y cerró la puerta. Nos quedamos en silencio un rato. Luego April dijo que había leído todo, los artículos, las declaraciones, las entrevistas. Dijo que no se había dado cuenta de hasta dónde había llegado, que no sabía en qué se había convertido, que Russell era el que seguía empujando, que ella solo quería proteger lo que habían construido. Escuché. No respondí. Luego preguntó algo inesperado. Preguntó si yo había querido que el fondo Ellen Jenna fuera un mensaje para ella. Sacudí la cabeza. Le dije que nunca se trató de venganza. Se trataba de recuperar el hálito. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Dijo que no podía deshacer lo que había hecho, pero quería empezar de nuevo. No como madre e hija, no con ninguna etiqueta, solo dos personas que alguna vez compartieron algo verdadero. Me levanté entonces, no de golpe, solo despacio, medido. Le dije que no la odiaba, pero también le dije que ya no le pertenecía, que mi paz no dependía de su arrepentimiento. Y luego salí. Afuera el cielo se había vuelto azul marino. El estacionamiento del hospital bullía de movimiento. Exhalé, no alivio, algo más profundo. Acababa de mirar a los ojos a la mujer que una vez me rompió y ya no tenía ningún poder sobre mí. Esa noche preparé sopa, no porque tuviera hambre, sino porque quería probar algo cálido y tranquilo. Encendí una vela, no para rezar, solo por el parpadeo calmado, y por primera vez en años dormí toda la noche sin despertarme ni una vez. La mañana después de mi visita al hospital, preparé un café más fuerte de lo usual, del que se pega un poco a la garganta. Me paré junto a la ventana mirando al cartero pasar como reloj, su bolso balanceándose con ritmo familiar, pero ese día no se detuvo en mi buzón. Cruzó el césped, me entregó un sobre directamente. Era de la oficina del fiscal de los Estados Unidos. Cerré la puerta y me senté antes de abrirlo. Mis dedos se movieron con propósito firme, pero dentro mi corazón se preparaba, no con miedo, con disposición. La carta confirmaba lo que en silencio había esperado. Se estaban presentando cargos federales contra Russell: fraude, coerción, abuso financiero de un anciano. Listaba fechas, presentaciones, testimonios, y mi nombre aparecía más de una vez, no como víctima, sino como testigo clave. Había habido una denuncia anónima al IRS 3 meses antes. La auditoría había revelado lo suficiente para iniciar una investigación más amplia. Aparentemente, yo no era la única a la que Russell había intentado manipular. La verdad se estaba desarmando. Pero aquí está la parte que no esperaba. La denuncia anónima había venido de April, la misma mujer que me había mirado con ojos vacíos días antes, la misma mujer que me había arrastrado del pelo. Leí la página otra vez, despacio. La verdad se hundió con el peso de lana mojada. Ella lo había entregado en silencio antes de la invitación a cenar, antes de la visita al hospital. Lo había hecho sola.
No sabía si era culpa o miedo o algo completamente distinto. Tal vez no importaba. Lo que importaba era que había abierto la misma casa que había ayudado a construir. Dejé la carta y miré la pila de catálogos de semillas junto a la ventana. La primavera estaba cerca. La tierra se estaba descongelando. Pensé en los tomates que tal vez intentaría este año otra vez. Una semana después, un oficial federal apareció en mi puerta. Vestía de civil, pero la placa en su billetera era real. Dijo que mi testimonio ayudaría a acelerar el caso. Dijo que Russell ya había sido abordado para interrogatorio, que su tono había cambiado en el momento en que se dio cuenta de que April había cooperado. No había arresto todavía, pero podía ver el arco de la consecuencia empezando a curvarse. Cuando el oficial se fue, me quedé en silencio casi una hora. No llamé a nadie, no mandé mensaje, simplemente caminé por la casa despacio, tocando los muebles viejos, los bordes de madera de los marcos de puertas, el cajón de la cocina que se trababa un poco cuando llovía. Estas eran las piezas que me sostenían, las que nunca tocaron, las partes que nunca robaron. Esa noche me senté en la sala y prendí la televisión, no para ver nada, sino para oír voces. Había olvidado cómo era estar rodeada de ruido que no cortaba. Luego alcancé el diario que guardaba en un cajón pequeño bajo la mesa de café, el que empecé la semana después de irme de su casa. Giré a una página en blanco y empecé a escribir, no sobre ellos, sino sobre mí, sobre las partes de mí que había encontrado otra vez, mi columna, mi silencio, mi pulso en las horas tempranas cuando caminaba descalza por el pasillo y no sentía miedo, sobre el lento desplegarse de la dignidad después de estar enterrada años bajo el peso de la versión de familia de alguien más. No necesitaba que la justicia se viera como sirenas y esposas, solo necesitaba que supieran que había sobrevivido y que lo había hecho sin su permiso. Cuando sonó el teléfono más tarde esa noche, lo dejé ir al buzón. Era April. Su voz era baja. Dijo que Russell se había ido de la casa, que agentes federales habían ido ese día, que él había preparado una valija y cerrado la puerta de golpe sin mirar atrás. Dijo que no sabía a dónde fue. Luego dijo que lo sentía otra vez, pero esta vez no sonaba a disculpa, sonaba a liberación. No devolví la llamada. En cambio, me levanté, salí afuera y respiré el aire, frío, pero limpio. Me envolví más en el chal y escuché a Soja susurrar. Nadie gritó, nadie golpeó puertas, nadie estaba detrás de mí. Por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde quería estar, y en el zumbido silencioso de un mundo que seguía girando, sonreí, no de triunfo, sino de paz ganada. 3 días después de dejar la llamada de April en el buzón, llegó una carta de mi abogado. Casi no la abrí de inmediato. Mis mañanas se habían vuelto sagradas otra vez. Tomaba el café más lento, dejaba que el sol recorriera los pisos de madera sin apuro, pero algo en el envolvo me llamó. Era grueso. Lo abrí con dedos cuidadosos. Adentro había una copia de un documento legal que me hizo sentarme. Aparentemente, meses atrás, antes del enfrentamiento, antes de la cena, antes de los moretones, yo había firmado un documento que no recordaba. Tenía que ver con consolidar activos en un fideicomiso. Recordaba a Russell hablando rápido, imprimiendo cosas de su computadora. Pensé que los había revisado, pero este nunca había pasado por mí y ahora aparecía bajo mi nombre. El fideicomiso transfería casi $3 millones de mi cuenta de corretaje a una entidad bajo el nombre de Russell. La transferencia no se había completado porque el banco había colocado una alerta tras una solicitud marcada, una que llegó mientras yo estaba en el hospital. La carta seguía. Mi abogado se había tomado la libertad de cruzar registros y al hacerlo descubrió algo más completamente distinto. El nombre de April había sido agregado al fideicomiso, pero solo condicionalmente. Se activaría ante mi declaración oficial de incapacidad. Sostuve el papel en las manos y sentí el frío asentarse en mí.
Mi propia hija se había sentado a una mesa y firmado documentos, asumiendo que un día yo perdería la capacidad de hablar por mí misma. Había construido un futuro basado en mi ausencia y Russell había guiado la pluma. Pero esa no era la peor parte. La carta del abogado terminaba con una sola oración escrita a mano. Dijo que tenía una corazonada, así que había cruzado legalmente mi archivo médico con las fechas de preparación del fideicomiso. Las fechas coincidían con mi caída, la caída que yo había asumido accidente, el moretón en el cuello, el mareo, la medicación que nunca recordé tomar. No era difícil conectar los puntos. Habían intentado incapacitarme, silenciosamente, lentamente, legalmente. Habían anticipado resistencia, pero no supervivencia. Y ahora todo ese rastro de papel estaba en una carpeta manila en la oficina del abogado bajo llave, con un registro con fecha que hacía legalmente imposible alegar ignorancia. Salí afuera después de leer la carta. El viento era más cortante de lo usual. No me importó, lo necesitaba. Necesitaba algo real que presionara contra mi piel. Me senté en los escalones traseros y bajé las mangas del suéter sobre mis manos. Pensé en todas las comidas que había cocinado en esa cocina para April cuando era chica. Pensé en los años tranquilos después de que su padre murió. Cómo habíamos sobrevivido con justo lo suficiente, cómo había vuelto a trabajar en la oficina de admisiones de la universidad local solo para mantener las cosas en marcha. Ella nunca supo que renuncié. Ese era el punto. Nunca se suponía que lo supiera. Pero ahora, la mujer en que se había convertido no solo me había dado la espalda, había esperado a que yo desapareciera, había firmado su nombre a eso. Y Russell había planeado todo como una partida de ajedrez, frío, desapegado, creyendo que nunca notaría el jaque mate viniendo. Había subestimado la única cosa que importaba. Yo había vivido cosas peores. El capítulo de mi vida que incluía a April y Russell estaba llegando a su fin, pero no con un grito, no con drama de tribunal, solo una mujer en el porche trasero sosteniendo su café más fuerte, su pulso más firme y su dignidad completamente intacta. Porque sobrevivir no es ruidoso, es silencioso y poderoso y absoluto. Fue un jueves por la mañana cuando entré sola al juzgado, sin maquillaje, sin joyas, sin apuro. Los documentos ya habían sido presentados. Mi abogado había manejado todo, pero vine igual, para sentirlo, para pararme en el mármol frío y ver un capítulo de mi vida cerrarse. La secretaria del juzgado levantó la vista, reconoció mi nombre y asintió en silencio. La anulación del fideicomiso fue aprobada en Chambers. Los fondos congelados fueron devueltos, el poder notarial inválido fue anulado, y mi nombre legal completo, sin mancha, fue reinstalado como única autoridad sobre mi vida. No vino con aplausos, nadie vitoreó, pero algo profundo dentro de mí exhaló por primera vez en meses. Afuera me senté en el banco frente a las escalinatas del juzgado. El sol se sentía más cálido que en semanas. Había traído un pequeño termo de té. Lo tomé despacio, sintiendo el calor extenderse por mí, calmante, firme. Una mujer pasó, mayor que yo, con un perrito pequeño en un cochecito. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Le di un suave asentimiento y por un segundo se sintió como si ella supiera. No toda la historia, solo el peso de sobrevivir a algo y todavía estar de pie. Cuando llegué a casa no entré directo. Caminé por el lateral de la casa y me paré en el banco de macetas viejo. Mis manos picaban por meterse en la tierra, por presionar algo vivo de vuelta en el suelo. Esa tarde planté 3 bandejas de pensamientos, violetas y blancos, cositas resistentes. No parecen gran cosa al principio, pero aguantan la helada. Vuelven incluso después de que el frío intente borrarlas. Una semana después, Russell llamó. Lo dejé sonar.
Dejó un mensaje de voz. Su voz estaba más baja de lo usual. Dijo que lo sentía. Dijo que April quería hablar. Dijo que habían cometido errores. Lo borré. Unos días después llegó un sobre, sin remitente, solo mi nombre. Adentro había una foto. April, más joven, sosteniendo a su hija, sonriendo. Los bordes estaban gastados. La sostuve un momento. No lloré, pero tampoco la tiré. La puse en el cajón de mi escritorio, el que no abro seguido, el que guarda las cosas que importan, pero ya no me definen. Ya no estoy enojada, no exactamente. Ahora hay un silencio, un tipo diferente de quietud. No ausencia, más bien claridad, como una habitación que finalmente fue limpiada de ecos que ya no pertenecen. Y en ese silencio encontré algo, paz, no la que viene de la justicia, sino la que viene de saber que me elegí a mí misma, que recuperé mi aliento, mi voz, mi lugar. Ya no vivo reaccionando a lo que hicieron, vivo respondiendo a quien me he convertido. Si esta historia te recordó a alguien que una vez intentó silenciar tu valor, espero que sepas que nunca es demasiado tarde para recuperar tu voz. ¿Alguna vez te alejaste de alguien a quien amabas para proteger la parte de ti que seguían intentando borrar? Tu historia también importa. Compártela abajo si quieres, o solo sabe que no estás sola.